En los bosques más remotos del antiguo Maine, existió un convento del que pocas mujeres regresaron. Y las que lo hicieron jamás volvieron a ser las mismas. No, fue una secta. No, fue un demonio. Fue algo mucho más frío en ciencia sin alma. Esta es la historia del convento de las lágrimas eternas. Pero cuidado, Anne. Una vez que escuches lo que ocurrió en esas paredes de piedra, no podrás olvidarlo. En el otoño de 1798, el pequeño asentamiento fronterizo de Millbridge, en el distrito salvaje de Maine, recibió unas visitantes que marcarían su historia para siempre. Aquel día, una carreta tirada por 2 caballos negros se detuvo frente a la taberna local. De ella descendieron 3 mujeres vestidas con hábitos oscuros, sus rostros ocultos bajo capuchas que no lograban disimular una presencia imponente. La mayor se presentó como la madre superiora Agatha Ashford, de porte noble, piel pálida y cabellos castaños con mechones de plata. Hablaba con el acento refinado de la alta sociedad inglesa. Sus palabras eran suaves, pero había en su mirada una firmeza que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. A su lado caminaban Prudence, alta y esquelética, de movimientos tan precisos como los de un cirujano experto, y Temperance, la MSH, cuyo rostro de belleza casi etérea provocaba en los niños un temor inexplicable. Ahora afirmaban ser monjas anglicanas, refugiadas de la persecución religiosa en Europa, y buscaban fundar un santuario donde almas femeninas pudieran encontrar redención lejos del ruido del mundo. Portaban cartas de recomendación firmadas por supuestas autoridades eclesiásticas de Londres, más tarde descubiertas como falsificaciones magistrales, y una bolsa de monedas de oro cuya procedencia nunca quedó clara. Compraron un terreno de casi 200 acres en las afueras del bosque, a 3 horas a pie del pueblo. La tierra pertenecía a una viuda endeudada, que no dudó en vender por una suma 3 veces mayor al valor real. Los habitantes, sorprendidos pero agradecidos, no cuestionaron nada. Las hermanas contrataron inmediatamente a todos los carpinteros, canteros y jornaleros disponibles para construir su convento. Al-Q-Lamarón, casa de la redención silenciosa, pero lo que comenzó a levantarse en medio de los árboles no se parecía en nada a una casa de Dios. En el edificio, de piedra gris, traída desde la costa, se alzaba en 3 niveles, con muros tan gruesos que ningún sonido podía atravesarlos. Las ventanas eran pequeñas, estrechas, y colocadas cerca del techo, imposibilitando toda vista desde el exterior. Los obreros, muchos de ellos hombres curtidos por la rudeza del norte, murmuraban entre ellos con creciente inquietud. Lo más desconcertante era la construcción del sótano. Se excavaron profundos cimientos, reforzados con hierro forjado y madera de roble endurecida. La cantidad de ladrillos, con puertas internas, desagües de gran volumen y respiraderos verticales, hizo pensar a más de uno que aquello era más una prisión o un laboratorio que un convento. Cuando un joven albañil, curioso, preguntó por la necesidad de semejantes estructuras, la madre Ágata le respondió con una sonrisa serena: a la verdadera redención requiere aislamiento. El alma debe estar sola para enfrentarse con Dios. Las obras duraron 8 meses. Las hermanas supervisaron cada detalle con una precisión obsesiva. Prudence pasaba horas inspeccionando los planos y revisando medidas. Temperance tomaba notas, minuciosas en cuadernos, que jamás permitía que nadie leyera. Incluso el más experimentado de los trabajadores terminó por aceptar que algo extraño se ocultaba bajo aquella fachada piadosa, aunque no supiera ponerle nombre. Una vez finalizada la construcción, las puertas del convento se cerraron al mundo. Solo abrían para recibir mujeres enviadas por sus familias en hijas, díscolas esposos, rebeldes, viudas que hablaban demasiado. Las hermanas ofrecían tratamiento espiritual, basado, según decían, en oración, ayuno y reflexión. Cobró sumas elevadas por estadías de 1 a 6 meses, con la promesa de devolver a las mujeres completamente reformadas durante los primeros meses. Los habitantes del pueblo apenas veían a las hermanas. Solo salían al amanecer para recolectar hierbas medicinales o recibir paquetes sellados de Boston. Nunca se las vio en misa ni en festividades locales. Un carnicero juró haberlas visto examinando cráneos de animales con extraña fascinación. Otro, el boticario, afirmaba que compraban ingredientes que ningún convento necesitaba: anéter, bisturíes, sulfato de morfina. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que el convento no era un santuario, sino una especie de institución secreta para mujeres problemáticas. Otros creían que era un hospital para enfermas mentales, pero nadie se atrevía a confrontarlas, no solo por miedo, también por conveniencia. Las familias con hijas difíciles por fin tenían un lugar donde enviarlas, y una promesa de silencio a cambio, y así, entre árboles susurrantes,
y muros de piedra. Nació una institución que durante décadas sembraría miedo disfrazado de devoción. A mediados de 1799, la reputación del convento comenzó a esparcirse más allá de Millbridge. Lo que inicialmente parecía un refugio de oración para mujeres atribuladas, empezó a ser recomendado entre susurros por familias influyentes de toda la región. El rumor era siempre el mismo: a las hermanas Ashford pueden domar a cualquier mujer. Una afirmación tan inquietante como seductora para una sociedad obsesionada con la obediencia femenina. A las primeras mujeres en llegar fueron esposas que cuestionaban a sus maridos en público, jóvenes que rehusaban compromisos matrimoniales y viudas que mostraban demasiado interés por administrar sus propios bienes. También llegaban muchachas letradas, lectoras empedernidas, o aquellas que escribían cartas consideradas demasiado audaces para su edad. La mayoría eran entregadas por sus propias familias, acompañadas de disculpas escritas y generosos pagos. En monedas de plata, las hermanas ofrecían 3 tipos de tratamiento: la corrección breve, de 1 mes, la reeducación intensiva, de 3 meses, y la redención total, que podía durar hasta 6. Los costos aumentaban con cada nivel, pero las familias más conservadoras estaban dispuestas a pagar lo que fuera con tal de recuperar una hija como Dios manda. El Dr. Samuel Hartwell, médico itinerante con reputación de mente avanzada, fue uno de los primeros aliados del convento. Fascinado por los conocimientos que Prudence y Agatha demostraban sobre los trastornos femeninos, comenzó a colaborar con ellas en secreto. En sus diarios, que más tarde serían prueba crucial, escribió con admiración su entendimiento de la melancolía, la histeria y la rebeldía femenina está por encima de cualquier universidad de nuestra nación. Anne Hartwell proveía medicinas, acceso a insumos delicados y, en ocasiones, refería a pacientes difíciles. A cambio, recibía datos clínicos detallados de los tratamientos, datos que, sin saberlo, provenían de intervenciones que rozaba N- y con frecuencia traspasaban los límites de la ética médica. Mientras tanto, el pueblo de Millbridge notaba una transformación silenciosa. Las mujeres que regresaban del convento ya no eran las mismas. Mostraban un comportamiento impecable, sí, pero también un extraño vacío. Hablaban poco, evitaban el contacto visual y obedecían cualquier indicación sin mostrar emoción. Era como si sus almas hubiesen sido limadas hasta desaparecer. Una joven llamada Margaret Bell, conocida por su risa contagiosa y su afición a los libros de filosofía, regresó tras 3 meses en el convento, convertida en una sombra de sí misma. Aceptó un matrimonio que antes había rechazado con furia, dejó de leer y se pasaba horas mirando al vacío. Su madre, preocupada, notó unas cicatrices pequeñas en su cuero cabelludo, justo por detrás de las orejas. Cuando preguntó por ellas, Margaret solo respondió: no lo recuerdo, tal vez me. A pesar de estas señales, las familias preferían el silencio. Reconocer públicamente que sus hijas habían sido mutiladas en nombre de la obediencia era admitir su propio rol en el castigo. El miedo al escándalo era más fuerte que la sospecha. Mientras tanto, el convento ampliaba su influencia. Cada mes llegaban nuevas internas, muchas desde Boston, Portland y hasta Nueva York. El correo traía paquetes sellados desde Europa, y algunos obreros juraban haber visto a las hermanas desempacar libros con ilustraciones médicas, mapas del cerebro y tratados en alemán. Las noches en Millbridge comenzaron a llenarse de susurros. A veces, cuando el viento bajaba del bosque, se creía escuchar cánticos apagados, gritos ahágados o el eco de cadena, pero la mayoría prefería cerrar la ventana y no mirar a un herrero del pueblo, que entregaba herramientas al convento. Notó un cambio en su trato. Ya no lo recibían en la puerta. Ahora debía dejar los paquetes en una casilla de madera, sin ver rostros ni recibir agradecimientos. Una vez, al llegar antes de lo habitual, vio una figura alta arrastrando lo que parecía un cuerpo cubierto, con una manta oscura hacia una trampilla trasera. Cuando regresó al día siguiente, la trampilla había sido sellada con clavos nuevos. La duda comenzaba a colarse incluso en los más devotos, pero nadie tenía pruebas, y las hermanas, con su compostura impecable y donaciones regulares a las obras del pueblo, mantenían su imagen de santidad intacta en apariencia. Todo marchaba con divina perfección. Pero en el subsuelo de aquella casa de piedra, los verdaderos cimientos no eran de oración, sino de bisturí y oscuridad. Tras la visita del diácono Morrison, algo cambió en la rutina del convento. Las ventanas del sótano fueron tapiadas desde dentro. El acceso trasero fue reforzado con hierro, y los sonidos nocturnos que antes flotaban entre los árboles cesaron por completo. No porque los rituales hubieran terminado, sino porque ahora sabían que alguien estaba escuchando,
A las hermanas habían comprendido que el velo de la devoción ya no era suficiente. Si querían seguir su obra sin interrupciones, debían volverse invisibles. Y así lo hicieron en el pueblo. Mientras tanto, regresó lentamente a la indiferencia. Morrison, aunque perturbado, no compartió sus dudas con nadie. La explicación teológica de Agatha había sido lo suficientemente convincente. Y más importante aún, en las familias poderosas de la región, seguían enviando mujeres al convento. Había demasiado en juego como para sembrar escándalos sin pruebas concretas andózero, pero los rumores no se apagaron. De hecho, comenzaron a tomar nuevas formas. Algunos vecinos aseguraban haber visto a mujeres caminando en fila india por los corredores superiores, siempre en silencio, con pasos sincronizados, como si fuesen marionetas guiadas por hilos invisibles. Otros juraban que nadie, absolutamente nadie, había salido del convento en semanas, pese a que la correspondencia seguía llegando a diario a la señora Harrington. Dueña del albergue local, recibió una visita inesperada una tarde de abril. Una mujer joven, pálida, delgada, de ojos vidriosos, vestía un abrigo raído y no llevaba equipaje. Al pedirle el nombre, la muchacha tartamudeó algo ininteligible. Durante su estadía, nunca salió de la habitación. Solo miraba por la ventana y se mecía lentamente en la silla. A la tercera noche, desapareció sin pagar. En su almohada quedó un mechón de cabello y, bajo la cama, un rosario de madera. Días después, la señora supo que esa joven había estado en tratamiento con las hermanas Ashford. Algunas familias comenzaron a observar comportamientos extraños en sus hijas recién retornadas. La señorita Eliza Mott, antes vivaz e irónica, se tornó obsesivamente devota. Pasaba horas repitiendo letanías vacías, a veces hasta sangrar por las rodillas. Su padre encontró un cuaderno escondido bajo su cama, con dibujos inquietantes en rostros sin ojos, manos amarradas y cráneos abiertos con precisión quirúrgica. Pero nada superó el caso de Mary Prescott. Mary tenía 19 años cuando fue enviada al convento por rechazar 3 propuestas de matrimonio en un solo invierno. Era conocida por su ingenio y por leer a escondidas los periódicos de Boston. Su madre, temiendo por su reputación, la entregó con lágrimas en los ojos y una carta que rogaba por una corrección suave, pero firme 6 meses después. Mary regresó a Ney. Primera vista, parecía curada. Caminaba con la cabeza gacha, hablaba en voz baja, y aceptó sin vacilar casarse con un hombre 20 años. Mayo R. Pero pronto se hizo evidente que algo en ella no estaba bien. No reconocía a su mejor amiga de la infancia. No recordaba el nombre del perro que había criado desde niña. Cuando le mostraron una carta escrita por ella, antes de partir no pudo leerla. No es mi letra, dijo simplemente durante el baño. Su madre descubrió pequeñas cicatrices en el cuero cabelludo, justo por detrás de la oreja izquierda. Al preguntar por ellas, Mary negó saber su origen. Quizá me lastimé rezando, murmuró, sin emoción. En el médico local, la examinó y no encontró signos de enfermedad física. Ha sido devuelta como una esposa ideal, declaró. No, debemos intervenir con el buen trabajo de las hermanas. Pero su madre sabía la verdad. Esa no era su hija, era un cascarón. Aún así, el silencio persistía. Los padres temían hablar. Las esposas, humilladas, no denunciaban. La iglesia, complacida con la nueva docilidad femenina, miraba hacia otro lado. Y las hermanas seguían recibiendo cartas, cada vez más desde lugares lejanos. En Charleston, Filadelfia, incluso Nueva Orleans. Las tarifas aumentaron. La redención total pasó de $100 a $500. Las familias adineradas no dudaban. Si podían moldear a sus hijas, esposas o hermanas a voluntad, ¿qué importaba el precio? Mientras tanto, los sótanos del convento eran renovados, con nuevo mobiliario en camillas con correas, lámparas más potentes, armarios de acero. Una remesa proveniente de Europa incluyó cajas con inscripciones médicas en alemán. Entre ellas, un libro Die Function des Hirnlappens, sobre la función del lóbulo frontal en las hermanas. No solo experimentaban, estaban desarrollando un sistema, una ciencia, un método para borrar y reescribir el alma femenina, y nadie, absolutamente nadie, parecía dispuesto a detenerlas a inicios de 1810. El convento ya era una institución silenciosamente célebre entre las familias de Clays Alta. Era el lugar al que se enviaba a las mujeres que desentonaban, aquellas que hablaban demasiado, que pensaban demasiado, que deseaban algo más que sumisión. Pero los que observaban con atención comenzaban a notar un patrón aún más inquietante. A las mujeres no solo volvían obedientes, muchas no volvían en absoluto. Aun cuando Martha Goodwin fue a buscar a su hija Rebecca, después de 4 meses de internamiento, recibió una respuesta inesperada. La hermana Prudence, con su tono habitual de cortesía glacial,
le informó que Rebecca había optado por permanecer como residente permanente. Ha sentido el llamado de una vida consagrada, explicó. Ha renunciado al mundo exterior por completo. Pero Marta conocía a su hija. Rebecca soñaba con viajar, con leer en francés, con casarse con un hombre que amaba desde la infancia. Nunca, jamás, habría escogido el silencio. Intentó pedir una visita, una carta, algún tipo de prueba. Le ofrecieron oraciones. Nada más. Entonces cuando Marta, con más coraje que recursos, comenzó a preguntar discretamente a otras familias, descubrió que no era la única. Al menos 5 mujeres más habían optado por quedarse en el convento sin dejar rastro. Ni visitas, ni testigos. Algunas familias, temiendo escándalos, aceptaban la versión oficial. Otras simplemente preferían creer que sus hijas realmente habían sido tocadas por Dios, pero Marta no. Ella sabía que algo oscuro se ocultaba bajo esas piedras. Mientras tanto, las transformaciones seguían. Hannah Morse, una joven madre, internada por melancolía severa tras la muerte de su bebé, regresó a su hogar con una sonrisa inexplicable y ojos vacíos. No recordaba haber estado embarazada. Cuando su marido le mostró la cuna y los pañales bordados, simplemente dijo, ¿de quién es eso? Elizabeth Thornton, esposa de un comerciante prominente, fue enviada tras acusar a su marido de adulterio. A su regreso, no solo se retractó, sino que aseguraba que jamás había dicho nada. Mi matrimonio es perfecto. No tengo motivos de queja. Pero olvidaba nombres, confundía fechas, y varias veces se perdió en su propia casa. Sus criadas juraban que pasaba horas frente al espejo, como si no reconociera su propio rostro en todas estas mujeres. Las señales eran similares a cicatrices pequeñas en el cuero cabelludo. Falta de memoria selectiva, comportamiento dócil y carente de espontaneidad. Why? En todas. Una absoluta falta de recuerdos sobre su tiempo en el convento. Los médicos que se atrevían a examinar estos casos se encontraban con un dilema ético. A las pacientes no mostraban signos de tortura, ni lesiones visibles, ni marcas de violencia, pero tampoco eran completamente ellas. Era como si alguien hubiese arrancado pedazos de sus mentes con precisión quirúrgica. El doctor Harwell, por su parte, seguía defendiendo a las hermanas con creciente vehemencia. En reuniones privadas, hablaba de la próxima gran revolución de la medicina. Decía que las emociones excesivas eran enfermedades, que la memoria era un obstáculo para la redención. La cirugía es la oración del siglo XIX. Llegó a escribir en uno de sus cuadernos, pero algo dentro de él empezaba a quebrarse. Bebía en exceso, no hablaba solo. En una carta, escribió: lo que he visto, lo que hemos hecho, no puede deshacerse, pero el conocimiento, justifica todo, ¿verdad? En el convento. Mientras tanto, los métodos se perfeccionaban. Prudence se había convertido en una experta en intervenciones craneales. Tenía planos detallados del cerebro, anotaciones sobre áreas específicas responsables de la agresión, del deseo, del pensamiento crítico. Practicaba en cadáveres y en pacientes vivos, ajustando sus procedimientos con una meticulosidad aterradora. Temperance, por otro lado, se dedicaba a la reeducación conductual. Ayunaba junto a las internas, las vigilaba durante días, sin dejar que durmieran. Alternaba recompensas con castigos sutiles, una vela, un pan, una manta, o su ausencia. Su objetivo era borrar toda voluntad previa, y sembrar en su lugar una obediencia automática. En la combinación, era infalible. A la cirugía, borraba la raíz. La disciplina, lo que quedaba en la superficie en 2002, y así, una tras otra, las mujeres eran reducidas. Algunas se convertían en esposas sonrientes, otras en solteronas eternamente calladas. En silencios eternos. El número de internas aumentaba. La demanda superaba la capacidad. Las hermanas expandieron el sótano, añadieron más camillas, reforzaron las puertas internas. La ventilación fue rediseñada para manejar no solo olores, sino gritos, y aún así, nadie en el pueblo se atrevía a pronunciar en voz alta lo que ya todos sabían en su interior, aunque algo monstruoso habitaba en ese convento, pero el miedo era más fuerte que la verdad. El 20 de abril de 1819, bajo una niebla espesa que parecía presagiar desgracia, el sheriff William Hathorne y una comitiva de 15 hombres armados llegaron a la entrada del convento. Iban preparados para arrestar a 3 mujeres, preparados para descubrir un infierno científico bajo fachada de santidad. A la puerta principal estaba abierta, sin señales de violencia, pero con un silencio espeso, irrespirable. El interior parecía abandonado, con apuro en tazas aún calientes, camos de chacas, libros abiertos en mesas de trabajo, pero no había ni rastro de las hermanas Ashford.
Fue al descender al sótano que comenzaron los verdaderos horrores. La primera sala estaba cubierta de losas blancas, con drenajes en el suelo y lámparas colgantes que aún olían a aceite fresco. Camillas de hierro, con correas de cuero, alineadas en fila. Instrumental quirúrgico en bandejas cubiertas por gasas ensangrentadas. Una pared entera dedicada a estantes repletos de frascos, cada uno con tejido cerebral flotando en formol. Algunos con etiquetas que aún se leían: Marianne, 1814, menos corch frontal, Hister, 1818 menos, ablación memoria verbal. En una habitación contigua, encontraron el archivo clínico. Cientos de páginas escritas a mano con una caligrafía perfecta. Diagramas cerebrales, comparativas de personalidad, antes y después de los procedimientos. Correspondencia con universidades europeas, solicitando resultados reproducibles, pero fue detrás de un panel oculto que descubrieron lo más perturbador. En una cámara sellada con una gruesa puerta metálica. Al abrirla, el olor los golpeó como un muro en químicos. Sangre seca, carne en descomposición dentro. Había 47 cuerpos en distintos estados de conservación, algunos en tanques con líquidos amarillentos, otros envueltos en sábanas médicas. Todos mostraban claras intervenciones quirúrgicas en el cráneo. Todos eran mujeres. En cada cuerpo llevaba una etiqueta a nombre, fecha de ingreso, diagnóstico, tipo de procedimiento realizado y un número en resultado. AN5, sumisión total. Resultado AN12, erradicación afectiva. Falida menos M muerte por colapso neurológico. AN uno de los hombres vomitó. Otro cayó de rodillas y empezó a rezar. Hawthorne, con el rostro pétreo, ordenó registrar todo, cada papel, cada frasco, cada maldita aguja. Dijo: que no quede duda de lo que aquí pasó. Durante los 3 días siguientes, el convento fue examinado centímetro a centímetro. Encontraron compartimentos ocultos con más cerebros conservados, fotografías primitivas de pacientes antes y después del tratamiento, y libros médicos de autores prohibidos, incluso, en Europa lo más escalofriante fue el catálogo de pacientes, una libreta negra, con más de 600 nombres, clasificados según su grado de éxito, más de 250 marcadas como reintegradas, estado aceptable, unas 50 como permanentes, voto de silencio, y más de 200 como expiradas. Material utile. El escándalo fue inminente. El sheriff envió copias de las pruebas a Portland, Boston y Washington. En menos de 2 semanas, llegaron agentes federales, investigadores médicos y periodistas encubiertos. Pero las autoridades superiores actuaron con sospechosa cautela. Muchos documentos fueron sellados, dirigidos a universidades. Incluso se habló de trasladar ciertos hallazgos a laboratorios para fines educativos. Mientras tanto, los rastros de las hermanas desaparecieron como si nunca hubiesen existido. Las cuentas bancarias estaban vacías. La carreta había sido abandonada en un puerto de pesca al norte, con señales de haber sido embarcada a Canadá. En su interior se encontraron más frascos, libros médicos y varios pasaportes falsos. En las investigaciones posteriores, revelarían que, durante los meses anteriores a la fuga, las hermanas habían enviado paquetes sellados a distintas ciudades del mundo: en París, Viena, Buenos Aires, Filadelfia. La red de contactos era inmensa y peligrosa. El doctor Samuel Hartwell, al enterarse de la redada, colapsó. Fue arrestado y encerrado bajo vigilancia médica. Durante sus interrogatorios, confesó su complicidad. Admitió haber entregado pacientes, insumos, incluso cuerpos, a las hermanas, a cambio de acceso exclusivo a sus avances. Su última declaración, antes de ser encontrado colgado en su celda, decía: en el mundo recordará sus nombres. Anjuan, no los diga en voz alta. El convento fue cerrado por orden federal. Un mes después, un incendio misterioso lo redujo a cenizas. Algunos dijeron que fueron los vecinos, decididos a borrar todo rastro. Otros aseguraban que alguien más quería asegurarse de que lo no descubierto quedara enterrado para siempre, pero lo que las llamas no consumieron fue el impacto. Los documentos, las pruebas, los nombres de las víctimas, todo eso ya estaba en circulación, en manos de médicos ambiciosos, de universidades que preferían ignorar su procedencia, de gobiernos dispuestos a pagar bien por ese tipo de investigación. A las hermanas Ashford se habían ido, pero su legado, oscuro y silencioso, apenas comenzaba a expandirse, con el convento reducido a cenizas y las hermanas Ashford convertidas en sombras fugitivas. Comenzó una nueva fase, la de las consecuencias. Pero no fue la justicia lo que llegó primero, fue el silencio. A la primera reacción del gobierno fue cerrar los archivos. Los documentos recuperados fueron clasificados como material sensible. Las universidades involucradas, al verse mencionadas en las cartas de las hermanas,
negaron cualquier conocimiento previo. Algunas devolvieron correspondencias, otras simplemente las archivaron como anónimas en las familias de las víctimas. Enfrentadas a la posibilidad de escándalos públicos, optaron por desaparecer del relato. Muchas quemaron las pertenencias de sus hijas o esposas internadas. Otras, en cambio, construyeron versiones alternativas en que habían muerto de fiebres, que se habían unido a conventos legítimos en Europa, que se habían mudado a ciudades lejanas, sin dejar dirección. Cualquier narrativa, menos la verdad. Sarah Whitman, la única sobreviviente que escapó y denunció con pruebas, fue la excepción. Pero su valor tuvo un costo devastador. Dorante y Messi debió revivir cada momento ante investigadores, médicos, abogados y clérigos. Algunos la llamaban heroína, otros, lunática. Su propia familia cortó lazos. Nos expusest, le dijo su padre en la única carta que recibió. Nos arrastraste al lodo. Sarah, despojada de apellido, amistades y pertenencias, partió hacia el oeste con la ayuda de Joshua Meadows. Se instaló en California bajo un nombre falso y se dedicó a enseñar a niños campesinos. Nunca volvió a mencionar el convento. Y jamás, según consta en su diario, volvió a dormir sin una vela encendida. Cerca en 1862, un año antes de morir de fiebre tifoidea, Sarah escribió sus memorias, no como una venganza, sino como advertencia. Las tituló A lo que vi, bajo tierra. El manuscrito fue enviado a un periodista de Nueva York, que, tras leerlo, lo guardó en su escritorio. Tardó 87 años en ser publicado. Mientras tanto, en los círculos académicos, las huellas de las hermanas eran menos invisibles de lo que se admitía. Un joven estudiante de medicina, en Viena, en 1823, presentó una tesis sobre la modulación del comportamiento femenino mediante intervenciones craneales mínimas. Sus métodos coincidían, palabra por palabra, con los descritos por Prudence Ashford. No había cita, solo una nota correspondencia privada, fuente reservada en París. Un tratado sobre la melancolía femenina proponía el uso de presión sobre lóbulos específicos para reducir la intensidad emocional excesiva. Los dibujos eran casi idénticos a los encontrados en el convento y en la Universidad de Edimburgo. Antiguos colegas de Agatha Brennan, nombre real de la Madre Superiora, fundaron una cátedra sobre neuropsiquiatría femenina. Nunca se mencionó solo se habló de una mente brillante que fue incomprendida, pero los icos no eran solo teóricos. En 1838, una joven institutriz desapareció en Marsella tras aceptar un empleo en una institución para mujeres emocionalmente. Su hermana la buscó por años sin éxito. Alguien encontró su diario, donde describía a 3 mujeres dirigiendo el lugar en una severa y británica, otra silenciosa y alta, y una joven que nunca parpadeaba. En 1847, en Argentina, un médico rural reportó haber visitado un sanatorio dirigido por 3 ancianas extranjeras, que hablaban entre ellas en inglés y alemán. Lo extraño, en todas las pacientes eran mujeres. Todas eran mudas, y todas, al parecer, habían llegado desde Europa o Estados Unidos. Nada se confirmó oficialmente, pero las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. A las Ashford no solo habían escapado, habían replicado su experimento en otros países, con otros nombres, y con la misma premisa. La mujer debía ser corregida, incluso si para ello había que vaciarle el alma con bisturí. Los registros muestran que, durante las décadas posteriores, al menos 6 instituciones similares surgieron en distintas partes del mundo. Todas cerraron abruptamente tras rumores de abusos médicos. En ninguna se arrestó a nadie. En todas, desaparecieron pruebas justo antes de las redadas. Era como si alguien siempre supiera cuándo correr. A medida que pasaban los años, el mito de las hermanas Ashford se mezcló con el folclore. Algunos las consideraban brujas modernas, otros, genios médicos adelantadas a su tiempo, unos, simplemente monstruos con bisturí. Pero en los Circles de Poder, donde se deciden políticas de salud, educación y moral, su legado era estudiado en voz baja, en bibliotecas restringidas, por hombres que creían que el control social debía comenzar por la mente, y por las mujeres. En 1856, un médico francés afirmó haber tratado a una mujer británica de edad avanzada, experta en neurosis femeninas, que operaba discretamente en París, bajo el nombre de Madame Grenelle. Describía sus métodos como rápidos, definitivos y sin posibilidad de recaída. Cuando fue confrontada por una enfermera, por la frialdad con que trataba a las pacientes, respondió: en el alma femenina, es como el mármol para que tome forma. Hay que cincelarla sin compasión. Poco después, desapareció de la ciudad, sin dejar rastro. En Berlín,
se encontró un lote de documentos médicos no firmados, con gráficos idénticos a los del convento. En ellos se detallaban técnicas para eliminar la memoria emocional mediante pequeñas incisiones en regiones específicas del cerebro. Las notas estaban escritas en inglés, con anotaciones en alemán, y una firma borrada con ácido AM. Pero lo más perturbador no eran los documentos perdidos, sino las aplicaciones modernas de esas ideas finales del siglo XIX. Hospitales psiquiátricos de América y Europa comenzaron a aplicar procedimientos que, sin llamarse así, eran lobotomías rudimentarias. Algunas de estas técnicas coinciden, palabra por palabra, con las notas encontradas en Maine en las autorías. Por supuesto, fueron atribuidas a médicos varones, reconocidos por sus universidades. Pero quienes habían hecho los primeros experimentos, en secreto y con desprecio total por la ética, habían sido ellas las hermanas Ashford, que durante 2 décadas manipularon cerebros y destruyeron vidas en nombre de la ciencia. Se habían convertido en las madres no reconocidas de una rama entera de la psiquiatría moderna en 1903. Un grupo de feministas académicas redescubrió parte de la correspondencia entre las hermanas y universidades británicas. Lo que esperaban encontrar era una historia de horror masculino sobre mujeres victimizadas. Lo que hallaron fue otra cosa: a mujeres que habían tomado el poder absoluto sobre otras mujeres. No como salvadoras, sino como depredadoras a una de ellas. Escribió: "A lo más aterrador no es que hayan existido. Lo más aterrador es que lo hicieron convencidas de que estaban en lo correcto. El legado del convento no terminó con su destrucción física. Continuó en los sistemas que se construyeron a su imagen. Instituciones diseñadas para corregir a quien se apartaba del molde. Reformatorios, clínicas, escuelas religiosas estrictas, todas heredaron de algún modo la idea de que la disidencia femenina debía tratarse como una patología, y que la obediencia debía instalarse, si era necesario, mediante el dolor. Hasta hoy, en algunos países, existen clínicas donde jóvenes son sometidas a terapias de conversión. Algunas de esas prácticas, al analizarse en detalle, revelan raíces antiguas, protocolos similares a los encontrados en los diarios de Temperance, castigos sensoriales, restricción de estímulos, aislamiento prolongado, refuerzo de conductas, mediante sufrimiento. La historia, como siempre, se recicla con nombres nuevos, pero hay quienes no han olvidado en el año 2005. Durante unas obras de restauración en una iglesia abandonada, en las afueras de Millbridge, un grupo de obreros encontró un compartimento sellado. Dentro, había una caja metálica con un cuaderno encuadernado en cuero. En la primera página, escrita en tinta casi borrada, se leían Temperance Ashford. Protocolos personales para ser continuados. El contenido fue analizado por historiadores y psiquiatras. Lo que contenía eran más de 300 páginas de observaciones, progresiones de pacientes y propuestas de expansión internacional. En uno de los últimos párrafos, Temperance escribía: "Aún no hemos alcanzado la obediencia perfecta, pero lo haremos, porque si algo hemos aprendido es esto: el alma puede resistirse, pero el cerebro no". Ese cuaderno fue finalmente donado, no sin polémica, a menos a un museo médico de Boston. Está sellado no se exhibe. Solo puede ser leído con permiso especial, y solo por investigadores acreditados hoy, en las universidades que una vez compraron los datos de las Ashford. Nadie menciona su nombre. Se habla de avances científicos, de errores del pasado, de prácticas obsoletas, pero en los archivos profundos, en los estantes más polvorientos, aún reposan cartas firmadas por Anne Ashford, estudios firmados con iniciales femeninas, y dibujos hechos con manos que alguna vez sostuvieron crucifijos. Y después, bisturíes. A comienzos del siglo XXI, el nombre Convento de las Lágrimas Eternas reapareció por primera vez en décadas, no en un artículo científico ni en un periódico, sino en un foro clandestino de Internet, donde historiadores no oficiales compartían relatos suprimidos por las grandes editoriales. Un usuario anónimo, bajo el alias S&W en Legacy, publicó una serie de documentos digitalizados. Eran las páginas originales del diario de Sarah Whitman. Las notas estaban envejecidas, algunas manchadas por agua o sangre, pero eran legibles. Contenían descripciones detalladas de su internación, las conversaciones con Prudence, las rutinas nocturnas de Temperance y la mirada infinitamente vacía de Agatha. Durante meses, el archivo circuló en la web profunda, fue replicado, traducido y comentado por lectores de distintas partes del mundo. Algunas universidades intentaron desmentir su autenticidad, pero expertos en caligrafía, química del papel
y análisis de contexto confirmaron a era genuino, y era devastador a partir de ese momento. El caso del convento se transformó en un punto de inflexión para la historiografía alternativa en ya. No era solo una leyenda negra, era evidencia palpable de un sistema organizado, sostenido por instituciones, que convirtió a mujeres en herramientas de control, y a otras en víctimas de una ciencia sin alma. En 2012, una periodista independiente, llamada Clara Hughes, decidió hacer un documental sobre el caso. Viajó a Millbridge, entrevistó a descendientes de víctimas y testigos, y accedió, tras meses de trámites legales, al diario original de Temperance Ash, hoy bajo custodia del Museo Médico de Boston. En el documental, titulado Cerebros silenciados, fue proyectado inicialmente en festivales marginales, pero se volvió viral en redes sociales. A millones lo vieron. Miles escribieron mensajes contando historias similares, de familiares que habían desaparecido en clínicas religiosas. The Measures Q volvían diferentes después de ciertos tratamientos. En la presión pública obligó a abrir una comisión investigadora. Se reexaminaron documentos archivados bajo nombres genéricos. Se rastrearon correspondencias con instituciones médicas extranjeras. Y en uno de los hallazgos más estremecedores, se descubrió una carta escrita por Agatha Brennan a un rector universitario en 1835. La carta terminaba: así han a lo largo de la historia. La violencia ha sido torpe. Nosotros elegimos la precisión, porque el mundo no necesita mujeres muertas, necesita mujeres obedientes. Esa frase, proyectada sobre una pantalla durante una audiencia pública, generó una ola de indignación. Marchas feministas reclamaron justicia retroactiva, se pidieron disculpas oficiales, y aunque ya no había nadie a quien encarcelar, el nombre de las hermanas Ashford se inscribió en una lista negra de la historia médica. Pero las consecuencias no terminaron allí. Investigadores descubrieron que algunos de los datos clínicos recopilados por las hermanas aún circulaban en laboratorios privados. Empresas farmacéuticas habían comprado registros históricos de pacientes para desarrollar fármacos de control emocional. Se vendieron como tratamientos contra la ansiedad o reguladores de impulso, pero las fórmulas provenían, en parte, de experimentos hechos sin consentimiento, en cuerpos que nunca debieron ser abiertos. Uno de los científicos implicados declaró: no importa de dónde vino el dato, si salva vidas, ahora. A lo que una activista respondió: no estás salvando vidas, estás perfeccionando cadena. El debate sobre bioética resurgió con fuerza. Se escribieron libros, se organizaron congresos, algunos defendieron la idea de que todo conocimiento tiene valor. Otros, más prudentes, afirmaron que hay saberes que deben morir con quienes los generaron. En medio de esta tormenta, una carta anónima llegó al correo de Clara Hughes. Era breve, escrita a mano, sin remitente. Decía: no, todas nos fuimos. Algunas estamos observando, algunas esperamos el momento para terminar lo que comenzó. Adjunta venía una foto antigua. En ella, 3 mujeres ancianas de pie en una plaza europea. Una de ellas llevaba un crucifijo al cuello. Otra, un maletín médico. En la tercera, sostenía una página arrancada del diario de Sarah. La imagen fue analizada. No coincidía con ningún archivo público. La fecha aproximada, según el tipo de papel fotográfico, era de 1952. A las preguntas volvieron. ¿Habían sobrevivido más tiempo del que se creía? ¿Habían entrenado sucesoras? ¿Existía aún en alguna parte una célula activa de aquella ideología? La imagen de las 3 mujeres en la fotografía, tomada en 1952, según los peritos, no dejaba de rondar la mente de Clara Hughes. A pesar de la censura creciente, sabía que no podía simplemente mirar hacia otro lado. Aquello no era una invention, era una advertencia. Clara comenzó a investigar discretamente archivos diplomáticos de inmigración, registros de pasajeros marítimos, entradas en hospitales mentales abandonados, en medio de microfilmes olvidados. Encontró algo apenas visible en 3 nombres femeninos que aparecían en América del Sur, Europa del Este y el sudeste asiático. Entre 1947 y 1961, el patronen siempre se hospedaban en pueblos pequeños, cercanos a clínicas psiquiátricas o conventos. Siempre usaban pasaportes falsos, y siempre partían días antes de que estallara algún escándalo local, donde quiera que pasaban. Surgían los rumores en centros de salud que practicaban terapias coercitivas, desaparición de jóvenes, notas de suicidio sin cuerpos, incendios inexplicables. Luella Meredith, pero constante. Clara trazó una cronología detallada y compartió sus hallazgos con 2 colegas, una antropóloga chilena y un experto francés en trauma neurológico. Pactaron trabajar en silencio, sin alertar a las autoridades ni a las instituciones. Clara
Ya sospechaba que alguien importante y peligroso estaba protegiendo aquel legado. Durante meses reunieron evidencia, códigos en papeles médicos antiguos, nombres que se repetían con pequeñas variaciones, métodos quirúrgicos similares a los descritos por las Ashford. Y finalmente, en un viaje a Rumanía, Clara encontró algo en un antiguo convento convertido. En hospital, tras una pared sellada detrás del altar, había una pequeña sala. Dentro, una vitrina de vidrio blindado protegía 10 fichas clínicas. Mujeres jóvenes, en procedencias diversas, todas intervenidas quirúrgicamente, y en la esquina de cada ficha, las iniciales Tiana Temperance Ashford. Clara sintió que las piernas le fallaban. No eran solo imitadoras de sí, células autónomas de una misma ideología. La doctrina no había muerto en Maina, se había ramificado, perfeccionado y globalizado. Decidió entonces preparar un dossier para exponerlo todo en los documentos, los testimonios, los vínculos con universidades, laboratorios y órdenes religiosas. Quería hacerlo público, que el mundo supiera, que nadie pudiera volver a mirar hacia otro lado. Pero, antes de difundirlo, concertó una reunión con un editor en Viena, un hombre con reputación de publicar material censurado. Nunca alegó. Esa reunión, en la última vez que se la vio, fue saliendo del hotel, subiendo a un taxi, desapareció la policía, alegó falta de pruebas de delito. Su habitación estaba intacta, pero el disco duro de su laptop había sido formateado. El contenido del cofre, vacío en el editor, temiendo por su seguridad. Le pasó lo poco que había recibido a una joven periodista, freelance, Miriam Cross. Ella, en lugar de publicarlo abiertamente, decidió incluirlo de forma codificada en un artículo de ficción histórica. Usó nombres ficticios, cambió fechas, pero los lectores atentos lo notaron en foros alternativos. Empezaron a descifrar los códigos. Surgieron videos, mapas interactivos, debates encendidos. También llegaron los accidentes. Un investigador fue atropellado al salir de una conferencia. Una profesora que mencionó a las Ashford en una clase fue despedida. Un servidor que albergaba documentos originales fue hackeado y eliminado en su totalidad. La advertencia de Clara se hacía realidad. A las Ashford podían haber muerto, pero su legado seguía vigilando. 2 años después de la desaparición de Clara, Hughes, una ex becaria de la exposición Las que nunca lloraron, decidió retomar la investigación. Su nombre era Eva Lemoine, doctoranda en neurociencia y activista por los derechos humanos. Había trabajado en silencio junto a Clara digitalizando documentos, catalogando nombres, analizando patrones. Eva no tenía vínculos con grandes medios, ni acceso a presupuestos ni seguridad, pero tenía algo que nadie más parecía tener: en obsesión. Retomó la cronología, revisó los foros donde se analizaba el artículo codificado de Miriam Cross y empezó a contactar a mujeres que habían asistido a clínicas religiosas entre los años 1960 y 1990. Muchas no quisieron hablar, otras en cambio compartieron recuerdos vagos, sensaciones de haber sido apagadas emocionalmente durante meses. Algunas habían perdido partes de su memoria. Otras soñaban con voces femeninas que repetían frases frías como mantras. La emoción es debilidad. En el silencio es virtud. El alma no debe revelarse. Eva organizó sus hallazgos en una base de datos cifrada, y entonces encontró algo inesperado. En 3 casos distintos, mujeres de distintos países relataron haber visto, durante su internación, a una misma figura, una mujer anciana, delgada, que hablaba con acento británico y usaba un rosario metálico en lugar de uno tradicional. La describieron con palabras similares: anojos, sin expresión, tono monocorde, presencia inquietante. En los registros oficiales, esa mujer no existía. Eva comparó las descripciones con retratos reconstruidos de Agatha Brennan. Eran idénticas, pero eso era imposible. Agatha habría tenido de estar viva más de 130 años en aquel entonces. Aterrada, Eva barajó 2 hipótesis: o alguien estaba emulando a Agatha, usando su apariencia y método como símbolo, o, de alguna forma, ella había sobrevivido más de un siglo mediante prácticas ocultas, experimentos biológicos o sustitución de identidad en su afán por descubrir la verdad. Eva contactó con un exmilitar convertido en hacker ético. Juntos accedieron a archivos restringidos de un conglomerado médico con sede en Suiza. Dentro encontraron correspondencias internas que hablaban de la protocolo Ashford como referencia a una serie de procedimientos clínicos usados para controlar reacciones afectivas intensas en pacientes femeninas. Un correo, fechado en 2004, decían evitar contacto con figuras institucionales externas. El legado TNM
debe permanecer encubierto hasta que se complete la transferencia. ¿Transferencia de qué? Eva pensó en todas las teorías en transferencia de datos, de experimentos, de conocimiento, o algo más obscuro, de conciencia. Una semana después, recibió una carta sin remitente. Solo decía: ya conoces demasiado, detente en por tu bien. La carta estaba escrita a mano. El papel olía a incienso antiguo, y había algo más en una pluma negra, finamente cortada, como las que usaban las monjas del siglo XIX. Eva no se detuvo. Publicó un video anónimo, con su rostro cubierto. Explicó parte de lo que había descubierto. Mostró documentos, testimonios, coincidencias. El video fue subido a una plataforma alternativa, y en menos de 48 horas tenía 500.000 de visitas. Fue entonces cuando comenzaron los apagones digitales. Su computadora dejó de encender, su celular quedó bloqueado, su conexión a Internet se interrumpía cada 10 minutos. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. No faltaba nada, pero sobre su cama había una fotografía impresa en blanco y negro, 3 mujeres, en un tren antiguo. Una de ellas, al centro, era idéntica a Temperance Ashford. La fotografía no estaba doblada ni rasgada, pero al reverso, alguien había escrito a mano: no somos mitos, somos... Eva Lemoine abandonó su apartamento esa misma noche. Cambió de ciudad, dejó de usar redes sociales, y comenzó a moverse como una fugitiva. Sabía que lo que había descubierto no era solo un rastro histórico, era una red, aún activa, y alguien, en algún lugar, la estaba vigilando durante semanas. Vivió en casas prestadas. Se comunicaba únicamente a través de redes cifradas, usando alias. Aún así, seguía su investigación. Estaba convencida de que la clave no estaba solo en los hospitales antiguos, ni en los conventos abandonados, sino en las estructuras modernas y universities farmacéuticas, instituciones religiosas reformadas en D. Fue entonces cuando encontró un nombre que se repetía: Hanla, Fundación Leclerc, con sede en Ginebra. Se presentaba como una organización dedicada a la salud emocional de mujeres jóvenes. Tenía convenios con escuelas religiosas, subsidios estatales y un historial limpio. Pero al revisar los informes de impacto, Eva notó algo extraño en sus pacientes. No ofrecían testimonios públicos. No había casos de éxito personales, solo estadísticas, y más inquietante aún, en algunas pacientes que supuestamente habían concluido su tratamiento. No tenían redes sociales, ni actividad digital, ni rastro de existencia posterior donde desaparecían. Eva se infiltró en una de sus conferencias, fingió ser una investigadora interesada en colaborar. Logró acceder a un seminario cerrado donde una doctora británica exponía avances en resiliencia emocional inducida. La mujer tenía voz firme, gestos suaves. Llevaba un rosario metálico. Eva la reconoció de inmediato. Era la mujer de la fotografía en el tren. La del centro. ¿Podía ser realmente Temperance Ashford? ¿O era alguien que había tomado su identidad, su legado, su rostro? La doctora hablaba de reducción de disonancia afectiva mediante estímulos repetitivos. Eva comprendió que aquello no era otra cosa que reprogramación emocional encubierta. Los términos eran nuevos. El método, el mismo. Al finalizar la conferencia, Eva se acercó a ella. Me llamo Eva. Quisiera hacerle unas preguntas sobre su trabajo. La mujer sonrió apenas. A veces es mejor no saber tanto. Eva, perdón. El alma a veces se rompe por curiosidad, y se alejó sin mirar atrás en esa noche. Eva volvió a su refugio con las piernas temblando. Sabía que había cometido un error al acercarse a Anne. Estaba expuesta, así que tomó una decisión drástica. Liberó todos sus archivos en la red, sin filtros, sin protección, nombres, fechas, documentos, grabaciones, todo. Durante horas, cientos de personas descargaron los archivos. Algunos medios alternativos replicaron la historia. Pero al día siguiente, los enlaces estaban caídos, las cuentas bloqueadas, los sitios borrados. Eva desaparecida, pero lo que nadie pudo borrar fue la réplica que ya se había propagado. Decenas de usuarios copiaron la información. Foros encriptados la replicaron en cadena. Un movimiento comenzó a surgir en las que recuerdan. A mujeres de todo el mundo compartieron sus historias. Clínicas donde fueron internadas contra su voluntad, métodos terapéuticos invasivos, doctrinas religiosas que exigían pureza emocional y, sobre todo, memorias fragmentadas de mujeres vestidas de negro, con crucifijos de acero y voces susurrantes que repetían: Anel, silencio es salud. Una de esas mujeres, residente en Argentina, encontró un diario escondido en el altillo de la vieja casa de su abuela. Era de 1937, pertenecía a una joven llamada Abigail. Las últimas páginas hablaban de un lugar llamado la Casa de las Hermanas Claras, en Córdoba. Abigail describía que,
Tras semanas de internación, había empezado a olvidar los nombres de sus padres, el rostro de su hermano, el sonido del mar, solo quedaban oraciones repetitivas, y el rostro frío de una monja que la miraba cada noche a través de una rejilla. La firma al pie de la última página decía Antiana. Nadie en la familia conocía a ninguna Teanian, pero la letra era idéntica a las cartas de Temperance Ashford conservadas en Boston. El patrón era claro, no, era un caso, era una red, y aunque las autoridades lo negaban y los medios lo ignoraban, el eco del convento seguía propagándose como una grieta invisible, una grieta que ahora comenzaba a abrirse. A principios de 2025, un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de Edimburgo decidió hacer una expedición a Millbridge, Maine, como parte de un proyecto sobre arquitectura religiosa abandonada. Habían leído en foros oscuros acerca del convento, pero la mayoría lo consideraba una leyenda sin base. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Entre los árboles espesos y cubiertos de musgo todavía se alzaban los restos del antiguo convento de las lágrimas eternas. Las paredes externas estaban cubiertas de enredaderas y grietas, pero la estructura interna se mantenía sorprendentemente intacta. Los sótanos, reforzados con concreto y acero, resistían el paso del tiempo. Uno de los estudiantes, apasionado por los archivos físicos, encontró una pequeña caja de metal sellada dentro de una losa suelta del altar mayo. Dentro había una grabadora de cinta, aún funcional, y un solo cassette con la inscripción: no olvidarás. En cuando la reprodujeron, la voz que emergió era femenina, pausada, perfectamente articulada. Hablaba en inglés, pero con un tono distante, casi clínico. Si estás oyendo esto, entonces, fracasamos. O tal vez, tuvimos éxito de una manera distinta. Lo que comenzamos aquí no era maldad, era corrección en el alma humana. Libre, es un caos. Nosotras ofrecimos forma, silencio, orden. Que la cinta avanzaba, se escuchaban otras voces de fondo, oraciones, suspiros, sollozos. Alguien golpeaba una mesa. Luego, la misma voz continuaba: la sociedad nunca agradecerá lo suficiente. Pero cuando veas a una mujer caminar sin miedo, sin rabia, sin preguntas, sabrás que sembramos bien. La cinta terminaba con un zumbido. Un último susurro: nos verás en sus ojos. Los estudiantes, perturbados, entregaron el hallazgo a la universidad. Pero al poco tiempo, la grabadora fue confiscada por una supuesta agencia de seguridad nacional. Los medios nunca cubrieron la historia. La expedición fue borrada del sitio oficial de la facultad. A uno de los alumnos, quien logró guardar una copia del audio, decidió publicarlo como pieza de arte sonoro en una galería independiente. Cambió el título. Usó distorsiones. Lo llamó Voces del Umbralan. La exposición fue un éxito modesto, pero entre los visitantes, una mujer de cabello gris y mirada profunda se detuvo frente a la instalación durante más de 20 minutos. No dijo palabra. Al salir, dejó una nota escrita a mano: las semillas florecen en silencio, y a veces, en sangre. Nunca se supo quién era hoy. La historia del convento de las lágrimas eternas sigue siendo contada en susurros. Un eco persistente entre quienes se atreven a mirar más allá de los informes oficiales, de las narrativas cómodas, de la medicina sin alma. Las hermanas Ashford ya no están, pero sus doctrinas viven en otras manos, en cada institución que exige obediencia absoluta, en cada tratamiento que anestesia el alma en nombre del equilibrio, en cada sistema que premia la docilidad y castiga el dolor. Y aunque algunas de nosotras olvidamos, otras aún recordamos porque hay heridas que no sangran, pero gritan y si escuchas con atención, en el silencio profundo de ciertos pasillos aún puedes oír las oraciones rotas de aquellas que fueron convertidas en cáscaras, pero no para siempre, porque el miedo, como el fuego, consume pero también ilumina y en algún lugar, entre la ceniza de lo que fue y el temblor de lo que vendrá, una llama sigue encendida, no para venganza, sino para memoria.